que si no encontramos un baño muy cerca, somos capaces de hacerlo, como dice mi enfermera, entre dos coches, ¿no? Y hay que descartar otras patologías que lo puedan justificar esta urgencia miccional. Y lo hacemos en base a una buena anamnesis, preguntando al paciente qué es lo que le pasa, desde cuándo, lo clásico, una exploración física para descartar cualquier otra patología que pueda causarlo y un análisis de orina para ver que, pues, por ejemplo, no tenga una infección urinaria al paciente, que también nos va a dar una sintomatología muy parecida. No sé por qué no me deja cambiar. Ahora. Para el diagnóstico nos podemos ayudar de unas herramientas muy fáciles, asequibles y baratas, como es los cuestionarios validados, el IPSS, que lo conoce cualquier médico, tanto de atención primaria como, por supuesto, urólogo, un cuestionario validado basado en síntomas del paciente, que él mismo lo autorrellena y debajo además tiene una escala analógico-visual de calidad de vida, o un diario miccional, que puede ser a lo mejor un poquito más complicado de rellenar por el paciente, que a veces tenemos que explicárselo 2 o 3 veces, pero que nos aporta una información imprescindible y necesaria para hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, es el único mecanismo que tenemos para hacer un diagnóstico diferencial entre una nocturia, que es la micción, la necesidad de micción por la noche precedida y seguida de sueño, de una poliuria nocturna, que es una evacuación excesiva de orina, lo que viene a ser entre un 20, en personas más jóvenes, o un 30% del volumen total por la noche con respecto al día. Este sencillo diario nos da ese diagnóstico y no tenemos que meternos ni en pruebas agresivas, ni en pruebas caras, ni que además nos hagan retrasar más la atención o el tratamiento del paciente. Blanca, discúlpame, por favor, ¿puedes poner en modo presentación? Lo tengo en modo presentación. Dale ahora, Ahora, perdón. ahora, venga, Perdón, perfecto. sí. Gracias, disculpa. Nada, nada. Como exploraciones complementarias podemos contar, bueno, pues ya digamos, para el especialista, con la realización de una flujometría libre, con una medición del residuo posmiccional. La flujometría libre está en casi todas las consultas de urólogo general y, por supuesto, en todas las de urología funcional. La flujometría libre consiste sencillamente en decirle al paciente que venga con las ganas normales para él para ir a orinar y hacerle orinar en un flujómetro, un vaso que nos va a medir el flujo, la cantidad de orina que sale por tiempo. Con esto nos va a dar unas curvas, una curva muy sencilla que nos va a decir si el paciente tiene una curva normal, que sería en campana de Gauss, o como en este caso que ponemos aquí, una curva aplanada, que nos está hablando de posiblemente un varón que está obstruido por una hiperplasia benigna de próstata. También podemos realizar una ecografía abdominal o transrectal en el caso del varón, aunque no es necesario para tener el diagnóstico de vejiga hiperactiva, pero sí que nos va a medir la hiperplasia benigna de próstata para poder justificar tratamientos futuros del varón. Yo me voy a centrar más en mi charla de la vejiga hiperactiva en el caso del varón, puesto que después Elisa nos va a hablar más de los criterios de derivación de la mujer. Bien, el estudio presión-flujo o el estudio aerodinámico es un estudio ya más especializado, que no es necesario hacérselo a todos nuestros pacientes. Solamente lo indicaremos en aquellos pacientes cuyo resultado pueda hacernos cambiar de opción terapéutica o cambiar de decisión de tratamiento según lo que pueda salir. Es decir, hay pacientes que no se explican bien, que no son capaces o no somos capaces de hacerles contar sus sentimientos, cómo ellos orinan. Estamos en una enfermedad de calidad de vida, cómo les preocupa. Y entonces a lo mejor un estudio urodinámico nos puede lanzar a un diagnóstico más certero que nos lleve a un tratamiento más efectivo para él. En el varón, además, tendremos que añadir una analítica sanguínea que incluya básicamente la función renal. Hay pacientes obstruidos que empiezan a tener no solamente incontinencia por vejiga hiperactiva, sino también pueden tener problemas a nivel de insuficiencia renal, y un PSA para descartar que el paciente tenga un cáncer de próstata. Bien, ¿cómo empezamos el tratamiento en estos pacientes? Pues antes de hablar del tratamiento quiero hablaros de unas premisas. Es una patología cada vez más prevalente, está unida a la edad, tenemos una población cada vez más envejecida, por lo tanto el número de estos pacientes es cada vez mayor.
Les afecta muchísimo, muchísimo la calidad de vida. Y nuestros pacientes mayores ya no son los pacientes mayores de hace 40 años, que poco menos las mujeres se sentaban a hacer calceta y los hombres pues se iban a jugar al chamelo, que dicen en mi tierra, al dominó, ¿no? Sino que son pacientes activos, son pacientes que hacen deporte, son pacientes que salen, que viajan. Y, lógicamente quieren tener una calidad de vida que les permita hacer todo esto. Pero también son pacientes muchas veces polimedicados porque tienen muchas enfermedades. Son pacientes diabéticos o pueden tener hipertensión, dislipemia, artrosis, etcétera, etcétera. Y para ello muchas veces toman muchos medicamentos, cada vez que va un especialista le da su pastilla para su enfermedad y a veces encuentras que cuando abres la farmacia de estos pacientes, pues toman 7, 8, 10, 12 pastillas diarias y ahí donde encajamos después nosotros, ¿no? Y por este motivo, el tratamiento conservador en la vejiga hiperactiva es el primer escalón y fundamental en el tratamiento de nuestros pacientes. No todo se basa en una pastilla o en un bisturí. Aquí tenemos el espectro de lo que tenemos actualmente para tratar a nuestros pacientes. Y como veis, empezamos con el estilo de vida y la fisioterapia de suelo pélvico. Fundamental. El segundo escalón ya va a ser el farmacológico. Bien, estaremos con los antimuscarínicos y con los análogos beta-3, que son los que han salido más recientemente, que nos han aportado una mejora cualitativa muy grande con nuestros pacientes. Un escalón más agresivo sería la inyección de toxina botulínica o la neuromodulación de raíces sacras. Y después ya pasaríamos al más invasivo de todo, que es la cirugía, que además la cirugía en este tipo de pacientes es bastante, bastante agresiva y tenemos que dejarlo como ultimísima opción para ellos. Dentro del tratamiento conservador y las pautas conductuales, cambios de hábitos de vida que empeoran la sintomatología de la vejiga hiperactiva con incontinencia o sin ella, pues va a ser el control de la diabetes y la obesidad. Sobre todo la obesidad se ha visto que es el único factor que podemos demostrar que agrava la incontinencia urinaria de urgencia y el síndrome de vejiga hiperactiva. Tenemos que hacer que nuestros pacientes pierdan peso, sobre todo estos pacientes con síndrome metabólico, obesidades troncales, con diabetes y dislipemia, que necesitamos que pierdan peso para mejorar no solo su diabetes y su colesterol en sangre, sino también para mejorar su vejiga hiperactiva. Tenemos que estudiar la farmacia de cada paciente, ¿vale? Porque cada uno, insisto, cada especialista que va le da su pastilla y al final estos pacientes lo que tienen es un bocadillo de pastillas todos los días, que cada uno tiene su efecto, su efectividad en el tratamiento de sus distintas patologías, pero también tiene sus distintos efectos secundarios que se van sumando. El estreñimiento, que es muy frecuente en el paciente mayor, también es un tema a controlar. Sabemos que los pacientes estreñidos van a tener más hiperactividad vesical, más sensación de urgencia. Control de la ingesta líquida y el horario. Es decir, no hay que decir a estos pacientes beba usted mucho ni beba usted poco, beba lo que tiene que beber. Aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros es más que suficiente para mantener una adecuada hidratación en un paciente mayor. No necesita beber 3, 4, 5 litros de líquido porque lo único que vamos a hacer es empeorar su vejiga hiperactiva, va a tener más urgencia, va a tener más pérdidas y además va a tener más frecuencia y más nocturia. Es importante las micciones programadas, sobre todo en pacientes añosos con deterioro cognitivo leve, que a veces se les olvida ir a orinar y tienen episodios de incontinencia y de urgencia sencillamente porque cuando se acuerdan tienen ya su vejiga excesivamente llena. Y por supuesto, siempre, siempre, siempre cultivo en caso de aparición de infecciones urinarias antes que tratamiento antibiótico. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas que también tenemos que añadir y meterlo en la rutina de vida de nuestros pacientes es evitar los baños de asiento en las mujeres. Las mujeres tienen tendencia a lavarse muchísimo, sobre todo cuando tienen pérdidas de orina por la sensación de que están oliendo continuamente. Cuando se lavan mucho y además utilizan geles íntimos, se están comiendo su flora y su fauna vaginal, la que nos protege de las infecciones. Cualquier paciente con vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria, cuando tiene una infección, durante ese proceso
tiene mucho más síntomas, está mucho peor. ¿Vale? Nosotros tenemos que tener nuestra flora en condiciones y que nos protege del coli externo, porque ya tenemos bastante con el nuestro. Otra medida interesante puede ser en mujeres mayores que no son subsidiarias del tratamiento quirúrgico del prolapso, la utilización de pesáreos. Cuando tenemos pacientes que no podemos operar y que no podemos tratar porque tienen muchísimas patologías asociadas y ya vamos a tener interacciones farmacológicas importantes, el enseñar a utilizar absorbentes como medida de higiene en una persona incontinente es necesario. Hoy en día contamos con muchísimos absorbentes, distintos tipos para hombre, para mujer, para incontinencias leves, moderadas, severas. No es lo que a nosotros nos gusta, no es lo que quiere el paciente, pero cuando en ocasiones no tenemos más remedio que recurrir a ellos, tendremos que estar informados de lo que existe en el mercado, de lo que tenemos que recetar y a cada paciente cuál es el que mejor le va a ir. Y, por supuesto, evitar comidas y bebidas que afecten al urotelio vesical. El urotelio es muy sensible. Entonces, pues la cafeína, la teína, alimentos muy picantes, quesos muy curados, por supuesto la nicotina, eso irrita muchísimo el epitelio, lo que da sensaciones de urgencias añadidas a las propias de la vejiga hiperactiva. Como medidas físicas y Disculpa, continuando... Blanca, 2 Sí, minutitos. sí. Dentro del tratamiento conservador tenemos la neuromodulación del tibial posterior, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico y el biofeedback. Esto la enfermería funcional lo hace de maravilla. Como tratamiento farmacológico, bueno, pues tenemos los anticolinérgicos, desde la oxibutinina, que es el más antiguo y muy bien estudiado, pero que en pacientes mayores da un deterioro cognitivo, está demostrado un deterioro cognitivo importante, hasta las modernas fesoterodina, solifenacina o la propiverina, pues son anticolinérgicos de buen uso, con control y con cuidado a la hora de utilizarlo en el paciente mayor y sobre todo tenemos que tener en cuenta que en pacientes con deterioro cognitivo podemos utilizar otros fármacos como el miravigrón. El miravigrón no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no afecta a la función cognitiva. Ha entrado con una recomendación fuerte en las guías europeas, mantiene el trusor relajado durante toda la fase de llenado y luego lo hablará también el doctor Blasco cuando hable de adherencia, es el fármaco que más adherencia ha demostrado en esta patología. Tratamientos asociados como estrógenos locales pues van a venir muy bien a las mujeres menopáusicas. Varones podemos añadir o deberemos añadir cuando tengamos síntomas también de vaciado posmiccionales debidos a la hiperplasia benigna de próstata, pues los alfa bloqueantes, los 5-alfa reductasa, inhibidores de la 5-alfa reductasa o el tadalafilo en casos de que haya una disfunción eréctil asociada. Tratamientos quirúrgicos, neuromodulación sacra, como hemos hablado, tiene un costo-efectividad a largo plazo mejor que la inyección de toxina botulínica, pero también tenemos el problema de que estos pacientes son pacientes que necesitan muchísimas revisiones y bueno, no son fáciles de llevar. Las cirugías muy complicadas de ampliación vesical y en el caso de que tengamos un proceso obstructivo, cirugía de la hiperplasia benigna de próstata. Bien, no me da tiempo a explicar esto, pero es el resumen de todo lo que hemos dicho. Empezar siempre por medidas higiénico-dietéticas. Si hay mejoría no le vamos a hacer nada más. Si no, añadimos tratamiento farmacológico en dependencia de la edad y de la función cognitiva de nuestro paciente. Si no mejora, toxina o neuromodulación. Y si tampoco mejora con eso, pues tendremos que pasar a la cirugía de la próstata. Cuando derivaremos sospecha de atención primaria, atención especializada. Cuando haya una sospecha de cáncer de próstata, complicaciones relacionadas con la hiperplasia benigna de próstata o cuando sospechemos otra entidad que no concuerde bien y tengamos que hacer estudios más complejos. Durante el tratamiento y el seguimiento que tiene que hacer el médico de familia, pues cuando él haya dado un tratamiento y los síntomas sean refractarios, cuando haya una necesidad de tratamiento quirúrgico por cualquiera de las causas que están aquí en la diapositiva, o cuando haya complicaciones durante el seguimiento, es decir, un aumento del PSA, exacerbación de los síntomas o aparición de síntomas nuevos.
Como conclusión diremos que mucho cuidado con el paciente mayor porque es un paciente frágil. Con todo lo que podamos hacer de manera conservadora con ellos les va a ir mucho mejor educarles, medidas higiénico-dietéticas, cambios conductuales que tienen la misma eficacia que el tratamiento farmacológico. Recordar que estamos hablando de una enfermedad crónica. La vejiga hiperactiva no se cura, pasa periodos de mejora o periodos de empeoramiento, pero no lo vamos a curar. ¿Vale? El diagnóstico y el tratamiento inicial pueden correr al cargo y deben correr al cargo del médico de familia, está más que capacitado para ello, y los criterios de derivación van a hacer que reforcemos al paciente en esta enfermedad crónica que es nueva ahora para ellos, aunque para nosotros puede ser vieja, y esto va a reportar un refuerzo importante en la adherencia al tratamiento. Muchas gracias.